Bueno, pues la verdad que con muchas ganas y con mucha ilusión, porque llegando a la última semana con el objetivo conseguido, pues la verdad que el grupo sigue teniendo ganas de acabar bien el año, conseguir otra victoria más, encima en nuestra casa, con nuestra gente. Y bueno, creo que el equipo está muy enchufado en ese sentido, la gente quiere participar, quiere jugar, se ha ido viendo regularmente en los días de entrenamiento y bueno, pues eso habla muy bien tanto del grupo como de la dinámica que lleva ahora mismo el equipo. Bueno, la dinámica va a ser un poco como en las últimas semanas. En todos los fines de semana no he repetido alineación y bueno, la intención que tenemos es tomárnoslo muy en serio el partido. No vamos a regalar ningún minuto, creo que tenemos que ser serios primero con el club y con el rigor que tiene esta profesión, y en estas situaciones es donde hay que representarlo. Entonces, bueno, la idea es sí que habrá cambios en el 11, pero bueno, la intención que tenemos es que los 11 que salgan de mano más los cambios nos ayuden y nos aporten a conseguir el objetivo, que es intentar acabar ganando el año. Bueno, pues es un equipo que ha ido variando a nivel de estructura de juego, ha ido variando mucho sobre la línea de 5 y la línea de 4, ha ido variando un poco también la configuración de las alineaciones, porque muchos jugadores iniciales han estado en dinámica del primer equipo, en citaciones y con participación constante. Es un filial que tiene, pues bueno, lógicamente como todas las plantillas del grupo, y en ese caso los filiales, jugadores con mucha proyección. Estamos hablando a nivel particular, por ejemplo, para mí Alex es uno de los mejores jugadores del grupo y se ve que la categoría le queda corta, por ejemplo. No sé qué intención tienen ellos en cuanto a la pregunta que me hacías anteriormente de mover el equipo o de promocionar a gente que tengan con los juveniles y luego el primer equipo jugándose todavía situaciones que se están jugando en la segunda división. Entonces, bueno, sí que esperamos un equipo que es muy disciplinado, muy serio, organizativamente, defensivamente es un equipo que compite muy bien, que te genera muchas dificultades para crearles ocasiones de gol, y luego es un equipo que en cuanto a pelota parada ofensiva genera bastante peligro por el tamaño de sus jugadores y por las virtudes que tienen en el juego aéreo, y que en ataque pues nos van a plantear un partido complicado también. Bueno, a ver, el club desde el primer momento de mi llegada, pues bueno, ya habíamos hablado un poco de las situaciones de este año y del futuro, pero bueno, sí que teníamos claro todos que lo importante era ahora el presente y era lo que nos teníamos que centrar. Es cierto que, pues bueno, las conversaciones que hemos tenido es la intención de sentarnos, hablar, buscar un proyecto que dé continuidad a todo lo que llevamos haciendo estas últimas semanas, pero creo que lo importante es acabar el año. No creo que tenga que ser tan apresurado todo para cerrarlo en 2 días. Creo que tenemos que acabar bien la temporada, también nosotros tomarnos un poco de tranquilidad, porque han sido 6 semanas bastante a full, y bueno, pues a partir de ahí hablaremos y intentaremos buscar lo mejor tanto para el club como luego individualmente para cada uno de nosotros.